En este video quiero compartirte mi top 10 de tipografías que debes tener. Y también te compartiré sugerencias que puedes utilizar con estas tipografías para así conseguir mejores resultados. Ilustremos. La parte tipográfica en una ilustración ayuda mucho más a destacar el resultado final de nuestro trabajo. Por eso es importante dedicarle tiempo a las letras para obtener un mejor resultado. Todos los enlaces de las tipografías están aquí abajo en la descripción. Algunos son gratis y otros son de pago. Montserrat es una de mis tipografías favoritas al momento de agregar peso en un trabajo. En prácticamente todas las miniaturas que hago, esta tipografía está presente. Esta tipografía cuenta con 9 pesos diferentes que podemos probar, así también como su versión en itálica. Tanto en las letras como en números, esta tipografía puede complementar muy bien a tu ilustración. Shinizuka es una excelente tipografía que nos puede servir para escribir nombres o agregar títulos. Tiene un estilo handwritten, es decir, como letras hechas a mano, lo cual lo hace ver genial. Tiene diferentes variantes que podemos utilizar y algo que me encanta de esta tipografía son estos remates que tienen aquí. Estos detalles que tienen las letras, las cuales podemos nosotros usar para incrustarlo muy bien con nuestra ilustración. También te incluyen estos swashes como detalles extra que vienen en las letras para que nosotros podamos agregarlo alrededor de la palabra o dentro de las mismas letras, lo cual también lo hace completa a esta tipografía. Tuesday Night es una tipografía estilo firma y me gusta mucho porque justamente lo suelo usar para darle ese estilo, como que el personaje que estamos haciendo firmó nuestro trabajo, o podemos hacer también como que nosotros hemos firmado ese trabajo y le da justamente ese toque de originalidad, lo cual lo hace ver genial también. Algunas letras tienen remates muy pronunciados y eso es una ventaja grande para nosotros porque podemos usarlos, podemos aprovecharlos para darle más movimiento, haciendo que esas líneas se conecten mejor con nuestra ilustración. Encorpada tiene un estilo único con sus letras y cuenta con diferentes variantes que podemos probar. Lo encontré mientras estaba en una cafetería y me enamoré cuando lo vi. Mi favorita es la encorpada Essential Black y la Classic Black por estos detalles geniales que le dan a las letras. Es una tipografía bastante elegante que sin duda le dará más vida a nuestros proyectos. Ranger es otra tipografía que encontré en otra cafetería y que sencillamente es genial. Estas pequeñas puntas que están en las letras y su forma curva tienen mucho que ofrecernos. Y algo que me encanta de todo esto son estas sombras que incluye la propia tipografía, algo que jamás había visto en otras tipografías y de igual manera las podemos aprovechar muchísimo. Ranger tiene que estar entre tus fuentes tipográficas y entre tus ilustraciones. Empires es una tipografía estilo graffiti, como de la calle, estilo urbano, y me gusta por la energía que transmite al agregarlo en una ilustración. Lo hace ver como si hubiera sido pintado con una lata de spray, así súper chévere. También incluyen estos detalles que podemos agregar a las letras y así tener un estilo completo al usar esta tipografía. Así que, pues puedes utilizarlo tú también ahora y agregarle un estilo urbano a esas ilustraciones. Rumble Brave es otra tipografía con la que estoy enamorado por su sencillez y los detalles que tienen sus letras. Con las diferentes variantes que tiene y el estilo vintage que maneja, lo hace completo para nuestros proyectos. Puedes aprovechar también los ornamentos que trae la propia tipografía para darle más estilo y generar resultados interesantes.
Botera tiene dos versiones que podemos utilizar para nuestras ilustraciones, la regular y la de estilo stencil, y que tienen detalles interesantes en sus letras. Y también al juntarse con otras letras podemos apreciar esos detalles, que de igual manera podemos aprovecharlas. Sin duda es una tipografía que tiene mucha elegancia. Heathers tiene un estilo basado en pinceles que le da ese toque manual a nuestras palabras, como si hubiese sido hecho manualmente con un pincel, lo que le da bastante estilo al proyecto final. Incluso si usáramos como en letras sueltas, en letras independientes, podemos generar un buen acabado a nuestros trabajos. Mango Display es una excelente tipografía que podemos usar para incluir el nombre de nosotros como un título o como una palabra principal dentro de la ilustración. Los propios detalles que tienen sus letras ayudan a darle más movimiento a la composición de todo el proyecto. Y procura no usarlo para más de 3 o 4 palabras porque puede verse muy saturado y eso podría hacer que pierda la esencia de esta tipografía. Y hablando sobre títulos y palabras únicas para nuestras ilustraciones, como un bonus puedes descargar estas otras dos tipografías que quedarán también bastante bien en tus ilustraciones. No te quedes con la tipografía tal y como está, sino más bien agrégale también tu propio estilo. Agrega detalles que puedan enriquecer a esas letras. Puedes usar también efectos para resaltar aún más esa palabra, como sombras tanto adentro como afuera, quizás un resplandor exterior o interior, degradados, líneas, círculos, efectos 3D, gotas a su alrededor, efectos neón, luces, texturas, etcétera, etcétera. Tampoco es necesario que todos vayan de manera ordenada. Puedes mover las letras por separado y así crear algo diferente. Como te digo, la idea es agregar tu propio estilo a las letras y no dejar a la tipografía así nomás. Tampoco te limites a usar únicamente una tipografía. Puedes intentar usar 2 o 3 dentro de una misma composición. Solo ten en cuenta de no saturar demasiado a la ilustración. Sea observador y mira atentamente cómo está quedando el resultado final. Y si sientes que se ve muy cargado, limita la cantidad de tipografías, pero no te limites a quedarte con una. El color es sumamente importante como la misma ilustración. Ten presente en usar colores que combinen tanto con el fondo como con el personaje. A veces funciona bien el usar un color que ya está en la ilustración. Quizás puede ser el color de la ropa del personaje o algún color que tenga el fondo, el color de algún detalle que esté por ahí, o también incluso puede ser un color totalmente nuevo, pero que ayude a resaltar el trabajo. En videos anteriores te recomendaba usar esta página por la cantidad de paletas que hay y que si tú lo usas tanto para el fondo, también puedes probar en usarlo para las letras. De nuevo, sé observador y mira atentamente cómo está quedando el resultado final. Como puedes ver, las tipografías son una gran ayuda para obtener un mejor resultado con nuestras ilustraciones, pero debemos complementarlo con nuestra creatividad. Y habrá veces en las que no sabremos qué hacer o cómo hacerlo. Por eso he creado un nuevo tablero en nuestra cuenta de Pinterest para que puedas inspirarte, para que puedas tener ideas y así trabajar mejor en esas letras. Fíjate en los diferentes resultados que puedes obtener y dale más vida a tus ilustraciones con estas tipografías. Si hay una tipografía que también crees que yo debo tenerla y que no debe faltar, escríbelo aquí abajo en los comentarios que sin duda los estaré revisando. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti, dale mucho amor a este video y compártelo también con tus amigos. Espero pues que te encuentres muy bien. Soy Dilustrare.